Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está, Lalo? Bien, bien. Oye, un programita que nos falta de marcas. Mitsubishi Mitsubishi. o Mitsubishi, como dice el editor. No, Mitsubishi. No chi. Shi. Mitsubishi. Es SH. Japonesa, ¿no? Japonesa, sí. Mm. Mira, una marca que fue muy fuerte hasta finales de los años 90. Mitsubishi tuvo su crisis más fuerte que prácticamente la puso en la lona en 2002. ¿Qué pasó en 2002? Mitsubishi tiene una empresa de camiones que se llama Mitsubishi Fuso, F-U-S-O, Fuso Trucks, en Japón. Y los directivos de la marca escondieron un defecto en los ejes, en las ruedas del camión, para no hacer un llamado a revisión. Y uno de los camiones, tuvo un accidente muy sonado en Japón. Uno de sus camiones perdió una rueda, obviamente mientras circulaba. Esa rueda golpeó y mató a una señora embarazada y sus 2 hijos que estaban caminando hacia su casa. Entonces fue un escándalo enorme, incluso fue al bote el presidente de Mitsubishi Japón. Se llegó a ser detenido, no se quedó en el bote por mucho tiempo, será muy Japón, pero el que tiene mucha lana máximo visita el bote rapidito, ¿no? Pero se fue al bote. Y la marca perdió tanto prestigio en el mercado que empezó una caída muy, muy fuerte a escala global. Nunca pudo realmente recuperarse de ese problema. Y en México, Mitsubishi empezó a distribuirse con Chrysler. Eso es común, ¿no? Chrysler distribuía Hyundai también, por ejemplo, ¿no? El Atos, el Verna, el Latitude, el H100, todos son Hyundai que fueron distribuidos por Chrysler. Entonces Mitsubishi como marca nunca llegó a México. Siempre tuvimos a un distribuidor, Chrysler o FCA en este caso, como marca que los ponía ahí. Fiat, por ejemplo, era distribuida por General Motors en un principio, ¿no? Entonces es relativamente común este tipo de acuerdos y ese fue el caso de Mitsubishi en México. Hoy la marca, el año pasado, bueno, este año, en el primer semestre de este año, tuvo otro escándalo en Japón. Y ahí fue una jugada maestra de Carlos Ghosn, el brasileño que es el jefe ejecutivo, el CEO de la alianza Renault-Nissan. Mitsubishi provee 2 coches, 2 mini coches llamados Kei Cars en Japón para Nissan. Y Nissan dice el consumo de esos coches no es correcto. El consumo que dice Mitsubishi, el consumo que Mitsubishi informa al gobierno sobre estos coches no es el correcto. Entonces necesitamos revisar eso. Y Nissan hace la denuncia a las autoridades. Está truqueado, ¿no? Las autoridades se dan cuenta de que las pruebas de consumo de combustible de esos coches de Mitsubishi no fueron hechas acorde a las normativas impuestas por la autoridad y multa a la marca y se hace un escándalo. El escándalo fue tan grande que las acciones de Mitsubishi al día siguiente bajaron a la mitad. ¿Qué hizo entonces Nissan? La compró. Curiosamente, ¿no? O sea, fue un truco de Carlos Ghosn para conseguir comprar a Mitsubishi por la mitad de su precio. Entonces hoy la alianza Renault-Nissan ya tiene 34% de las acciones de Mitsubishi. Obviamente si tú dices hoy a FCA, cualquiera de FCA México sobre todo, es que Nissan ya compró Mitsubishi. No compró 34%, compró el control. O sea, no tiene 100% de las acciones, pero tiene control. Sorry, ¿no? Trabaja de dueña, como quien dice, ¿no? Y Carlos Ghosn ya puso un nuevo CEO en Mitsubishi y ya declaró que él personalmente va a, digamos, encargarse de la nueva etapa de la marca. Y eso probablemente
vaya a hacer con que Mitsubishi en México deje de ser distribuida por FCA. Pues sí, ya es de Nissan. Probablemente. Porque mientras siga siendo un negocio, si sigue siendo un negocio para Nissan, aunque sea FCA, pues les da igual. Si no es FCA, pues sería construir una nueva red o ponerse de acuerdo con la red actual, que la mayoría está armada dentro de distribuidores FCA. Entonces, en este momento, la presencia de Mitsubishi en México es una incógnita. O sea, no es que se vaya a ir mañana, pero tienes tus dudas con relación a qué es lo que va a hacer. O sea, probablemente el futuro Lancer vaya a tener la misma plataforma del Sentra y ya no la actual y cosas por el estilo, porque obviamente siendo parte ya de la alianza Renault-Nissan, ellos van a ahorrar en costos. Y ahorita que regresamos de un corte, entramos a los productos. Afortunadamente no son muchos y podemos hacerlo rápido. ¿Va? Va. Vamos a corte. Vamos a un corte pequeñito. No se vayan. Chicos, ya volvimos. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a hablar de Mitsubishi. Ahora sí, vamos a hablar producto por producto y darle su calificación. La pickup, ¿te parece que empezamos con la L200? L200, muy buena camioneta, un buen nivel de seguridad, de robustez. Hay 2 o 3 detalles determinados que no me gustan, pero pues son pickups y realmente la mayoría no tiene buenos terminados. Yo le daría un 8 a la L200. Ok, Outlander 2016. Bueno, estoy viendo aquí desde su website qué es lo que nos aparece. Outlander. El Outlander le daría un 7 porque la seguridad es muy positiva. Es una camioneta con muy buena estructura y es muy segura, de las más seguras en su segmento. En todas las pruebas, incluyendo las pruebas esquinadas. Si le quitáramos la seguridad, o sea, por manejo, terminados y eso, le pondría 5. Porque es francamente aburridísima para manejar. Pesada, rara, le suena todo. Pero en promedio le puedo dar un 7. Lancer 2016, bueno, es lo que me aparece. Lancer 7 también. Es un buen coche, pero es un coche ya viejo, ¿no? Es una plataforma muy antigua. El Evo es el coche, el Evo 10 sigue siendo, que yo me acuerdo, el coche más divertido que yo haya manejado jamás. Más divertido que un Audi R8, por ejemplo. No más rápido, más divertido. O sea, es un coche que te permite hacer casi lo que tú quieras con él, ¿no? Un carrazo, está basado en la plataforma del Lancer. Pero el Lancer normal, ¿no? Incluyendo el GTS, que ya tiene más de 160 caballos, está bien, pero la CVT les mata un poquito de la emoción. Entonces, yo creo que 7 es una nota justa. En su website están vendiendo el Mirage 2016 y el Mirage 2017. No sé si... Sí, hay diferencia mínima. Mecánicamente son prácticamente iguales. Yo al Mirage le daría 6 porque no es todo lo que la marca obviamente anuncia. Creo que la publicidad de ahí intenta pasar que es un coche extremadamente económico, 26 o 29 kilómetros por litro, no me acuerdo, que lo puedes lograr en condiciones que en la vida real no lo puedes repetir, o sea, velocidades constantes, sin aire acondicionado, de bajada, de casi, ¿no? Etcétera. Entonces, el motor tiembla mucho, el 3 cilindros, ¿no? El coche es flojo, o sea, el 17 que manejé, no sé si ese coche específicamente estaba mal, pero yo no fui a la presentación del auto, fue en Cancún, o en la Riviera Maya. No fui a esa presentación y un compañero fue a esa presentación, me dijo que el coche ya se sentía bien y luego recibió aquí el mismo coche que yo conduje aquí en Guadalajara y ese coche se sentía muy mal, o sea, así a 60 kilómetros por hora. Oye, es el blanco que manejamos aquí afuera, ¿verdad? Sí. ¿Subimos? Sí. Sí se sentía raro. Sí, entonces le doy un 6 ahí, casi haciendo favor. Y la última, ¿será su mejor producto la Montero Limited? Falta la SX, ¿no? Ya no está. Ya no está en su website de México, Bueno. porque luego nos regañan que no está.
basándonos en los Bueno, websites. vamos a la ASX. Hay una nueva ASX, lo que no sé si vaya realmente a venir o no a México, por todo el tema que hablé en el blog anterior. Tal vez la marca venga con Mitsu. Está la nueva, la rediseñaron, la vi en París. Qué fea es, pobrecita, en mi opinión. Por lo menos ya sabemos que lo feo y bonito es relativo, ¿no? Pero en mi opinión particular me parece muy fea. Pero es una buena camioneta en seguridad. No lo es tanto en peso y manejo, pero en seguridad sí era una buena camioneta. Entonces le daría 8 a la SX. Y la Montero, para todo terreno, 10. Para todo terreno, 10. Para asfalto, 5. 10 y 5. Sí. Ay, eso está bien interesante. ¿Por Sí. qué la diferencia? Es tan muy grande? capaz como todoterreno. Ujú, Es de los mejores vehículos del mundo como todoterreno. ujú. Pero sobre el asfalto te da lástima, ¿sabes? Pesada, es rara, tragona, el motor no la mueve, ¿sabes? Es difícil, es incómodo manejarla por Ujú. tan rara que es de desplazarse. Entonces, 5 y 10, 7.5, digamos, sería la nota para la Montero O sea, Lima. para la gente que vive en el campo, ahí cross country y eso. Para tenerla en el rancho, magnífica, o sea, incluso más capaz que un Wrangler en algunos casos, ¿eh? Y para la ciudad ni Pero ni para la ciudad de carretera no, gracias. Sí, pues sí. Bueno, ¿Eh? Sergio, Ya pues con se eso. acabaron los modelos. Listo. Gracias. Gracias. Nos vemos, bye. Adiós. Hola amigos, soy Sergio Oliveira y estoy aquí con un par de buenos amigos también, a los que los invito a ver su programa, porque yo en lo particular me gusta verlo, ese mundo de los coches en el que estoy me tiene absolutamente estresado y necesito formas de relajarme. Es recomendable escucharlos. Claro, por supuesto. Sergio, gracias por la invitación. Rápidamente, nuestro programa es un programa de cábala mística, que es una filosofía de vida, de cómo enfrentar problemas, situaciones de manera, pues podríamos decir, efectiva y pues vivir plenamente, ¿no? De eso se trata nuestro programa. Y bueno, todos manejamos carros y a veces nos estresamos, ¿no? Pero la vida es muy, muy amplia y a veces no sabemos cómo conducir nuestra vida. ¿A ti te ha servido? Bastante, digo, no me ha salido el pelo, pero les garantizo que se la van a pasar bien, se van a divertir y van a encontrar la manera de llevar una vida más relajada. La vida es por sí sola muy estresante y si nosotros la tomamos de una manera diferente, pues es más estresante. Es un camino de cómo llegar y estar en paz con uno y con los seres que lo rodean. Les recomiendo que nos visiten y de verdad se la van a pasar bien. Yo también los invito a que lo hagan. A mí sí me ha servido, por lo menos a que no me dé un infarto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adiós. Ahí los esperamos. Hasta luego. Saludos a mis amigos colombianos. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.